comienzo, permítanme presentarles a Daniel Fabieri de Argentina. Daniel es profesor de educación secundaria en historia, con trayecto en ciencias sociales por el Instituto de Formación Docente y Técnica número 46, 2 de abril. Y el título de la ponencia que nos va a presentar Daniel se denomina La formación de la ciudadanía ambiental, el aporte del Papa Francisco en la educación. Daniel, ¿estás en condiciones de comenzar? Sí, estamos listos. Por favor, tienes 15 minutos. Bárbaro, muchas Cuando vayan gracias. 14, yo te voy a hacer una seña. Bárbaro. Bueno, en principio muy agradecido de poder participar. La verdad que esto es una experiencia inesperada y muy linda, y no quiero dejar de agradecer a los equipos directivos de las escuelas, de las dos escuelas que estoy, Instituto San José y Hermanos Amézola, que han confiado también en este proyecto ambiental, como lo denominamos, y que habla un poquito de la formación de la ciudadanía ambiental, ¿no? Que trata de trabajar desde los jóvenes un poquito todo este concepto del Laudato Si del Papa Francisco, a los representantes legales que confiaron también en la propuesta y que es un montonazo, y por supuesto a los estudiantes que la llevaron adelante, desde distintos lugares. Cuando nosotros comenzamos a plantear un poquito esto de la ciudadanía ambiental en el marco de lo que Daniel, uno de los representantes legales, me había presentado el Laudato Si, decíamos, bueno, a ver qué marco le damos. Y surgió esto de la ciudadanía ambiental, que habla un poquito de lo que es el antropoceno, ¿no? Que se nos presentó también dentro del marco de una sociedad configurada en una cronología donde las transformaciones fueron aceleradas. Esto posterior a la revolución industrial, que en realidad generó un cambio significativo, digamos, a nivel humano también, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, si nosotros tenemos esta situación y entendemos que dentro de todo este contexto la sociedad, digamos, también se está acelerando y no está comprendiendo el mensaje que nos está marcando la Tierra, el ritmo que nos está marcando la Tierra, o esa voz viva, tendríamos que ver desde los jóvenes a ver qué propuestas salen. Entonces, la idea del trabajo originalmente era presentar el aporte que el Laudato había brindado a toda esta fundamentación del proyecto, y comprender, digamos, este concepto de ciudadanía, para lo cual me basé en algunos autores que fueron desde Aristóteles hasta François Dubet. Dubet es un sociólogo francés que tiene un concepto interesante de la ciudadanía, basada también en la escuela, y eso me resultó muy interesante, y de autores como Maristela Svampa y Enrique Viale, que, bueno, dentro de este contexto también hicieron una muy linda apreciación de lo que es el mensaje ambiental, ¿no? Construido desde el marco de la ciudadanía, uno entiende, bueno, desde las perspectivas también de Aristóteles, ¿no? Que él tiene una frase muy, muy particular, en donde asevera que el ciudadano en democracia no es el mismo ciudadano que en la oligarquía, ¿no? En ese marco nos está disponiendo un tipo de pueblo, ¿no? A veces construido de distintas maneras, depende del régimen al cual uno se somete, ¿no? Se engloba. Entonces, de alguna manera, esta ciudadanía va quedando más bien limitada, ¿no? Limitada a una bandera, limitada a una ley, limitada a un idioma. Y Dubet lo que agrega es, también, retomando algún concepto, la autonomía del ciudadano. Marca la autonomía del ciudadano dentro del marco de una heterogeneidad que nosotros tenemos en la actualidad también en cada uno de los límites a los que supuestamente está sometida esta ciudadanía. Ahora, esa heterogeneidad también nos muestra intereses diversos. Y acá viene una de las cuestiones. Nadie pertenece a sí mismo, sino todos a la casa común, que es lo que nos plantea el Laudato Si, ¿no? El famoso concepto de la casa común. Todos vivimos en este gran consorcio, ¿no? que es la Tierra también, y al cual nosotros nos presentamos como ciudadanos, ciudadanas del mundo, y entendemos ahí quizás que la ciudadanía no es tan limitada, sino que la ciudadanía también engloba una pertenencia a este marco terrenal en el cual nosotros nos manejamos. Dentro de lo que es el concepto de Aristóteles o Dubet, dentro de lo que plantea el Laudato Si, hablar de ciudadanía en realidad se presenta como el conjunto de relaciones heterogéneas y autónomas que se oponen a los límites tradicionales de la nación, y que gozan, aún con algunas restricciones, de una pertenencia electiva, que les permite a los hombres y mujeres del mundo pensarse en el lugar que prefieran, mientras el bien público esté presente, ¿no?
ahí aparece este concepto del bien, el bien público, o el bien común en realidad, ese bien común que está enmarcado por la tierra, ¿no? Por esta casa común. En relación a eso, bueno, lo que nos marca también el Laudato, yo voy a tratar de leer algunos pasajes del Laudato que me parecieron significativos para el trabajo. En uno de ellos dice que toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy a la sociedad. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone en pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Que acá viene esta implicancia de lo que significa el concepto de ciudadanía que uno trata de plantear desde este idioma, ya podríamos decir, común, que es el medio ambiente. Que sin dudas abraza de alguna manera el Laudato a todos los conceptos de ciudadanía. Por eso nosotros empezamos a hablar de una ciudadanía ambiental, una ciudadanía ambientalmente responsable también, ¿no? Que se vuelve a enmarcar también dentro de lo que es la ecología política. Que acá viene un poquito lo que los autores Svampa y Viale nos tratan de dinamizar dentro de un esquema que nos muestra que en el 2019, por ejemplo, las temperaturas aumentaron 1,1 grados centígrados, cuando se supone que hoy por hoy el aumento de alguna temperatura puede generar un terricidio, una catástrofe terrible. Y sin embargo estamos sometidos todavía acá en la Argentina, por ejemplo, acabamos de tener recientemente incendios en Córdoba, otra de las tantas veces, incendios, inundaciones, derretimiento de glaciares. Estamos viviendo este antropoceno, esta mano de la humanidad cambiando la acción de la Tierra, que está terminando incluso con los lugares de repoblamiento que habían existido en el Holoceno. Sí. Ahora, desde este punto de vista, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de la ecología política, decimos, bueno, ¿por qué es necesaria esta ecología política? ¿Y cómo la relacionamos con la ciudadanía? La ecología política contrapone al crecimiento económico para poder salvar a la humanidad. Oponerse a las ambiciones del sistema capitalista que se muestra, según lo que también nos deja Francisco en este mensaje, como un sistema que en realidad fue bastante irresponsable a la hora de llevar adelante la economía mundial, ¿no? Los fracasos de los tratados, de los que también se habla, bueno, entre Svampa y Francisco también en distintas aseveraciones que hizo, los fracasos de los tratados, digo, desde Kioto, por ejemplo, el famoso Tratado de Kioto, hasta la actualidad con los acuerdos de París, y en donde los jóvenes, por ejemplo, denuncian no se cumple nada de todo lo que han propuesto, que nos exige también un compromiso mayor de las potencias que hoy por lo menos no se está viendo. Entonces se plantea dentro del marco de la ecología política la solución a la consecuencia de lo que nos dejó este sistema. Que en definitiva, como decía antes, enmarca el planeta contra la economía. Millones de pobres, millones de desempleados, millones de personas en el trabajo informal. Se ha pronunciado como un ejercicio ecológico, por eso hablamos de ecología política, la acción de los movimientos, la participación activa de los movimientos en este concepto que nosotros traemos acá a la mesa. La participación de los movimientos que viene de data de largos años, que engloba hoy en día, por ejemplo, a los movimientos de jóvenes que a partir de Greta Thunberg en Europa han dinamizado también mucho más esta acción por el clima, ¿no? Y se va volviendo también un mensaje, por eso hablo tanto del idioma, se va volviendo también un mensaje en común. ¿Qué es salvar la Tierra? ¿Qué es salvar el planeta? ¿Qué es pensar ambientalmente? ¿Cuál es la acción a seguir? Entonces, bueno, del famoso Hagan Ruido, ¿no? de Francisco también aparece un movimiento que, bueno, hoy lo podemos enmarcar tranquilamente en ese hacer ruido, porque es planetario, y es una sola voz, es un solo idioma. Entonces la ecología política se nos presenta como un conjunto de manifestaciones anteriores y presentes que engloban la organización de los reclamos de la ciudadanía, bajo la cual se pide el respeto por la tierra y la solución de los problemas socioambientales. Y ahí Francisco le habla a los líderes políticos del mundo e interpela la responsabilidad de cada uno de ellos, pidiendo en parte escuchar a estos jóvenes que en apariencia también están escuchando a la tierra. Los movimientos sociales absorben a esta juventud, es decir, la presentan también como una bandera del reclamo. Estos movimientos se ubican a donde el Estado no llega, y los jóvenes se ubican en donde el Estado por ahí no responde.
Y los jóvenes nos están entregando hoy una voz interesantísima a la hora de pensar estas ideas. Y acá digo por qué hago una enmarcación también en esto, porque lo digo con conocimiento de causa al poder trabajar estos proyectos desde la escuela. Justo ahora en este momento estoy en la escuela, por eso también tenía un temita con la conectividad, y es acá donde uno ve, uno palpa las ganas, la fuerza que le ponen estos chicos, estas chicas, a tratar de mejorar un poco la calidad de vida de las personas. Participan de una pugna que ellos muy probablemente no entiendan que se trata también de la búsqueda de un cambio de paradigma, de un paradigma anterior, ¿no? Es un movimiento por la justicia climática, pero que acarrea, ¿no? Porque como bien dice el Laudato, se trata de algo social, se trata de algo político, se trata de algo económico, se trata de algo religioso, engloba todo. Entonces, lo que los jóvenes también están pidiendo, como hijos de estos movimientos sociales, es este cambio de paradigma. Que como decía, quizás ellos no se dan cuenta de que eso puede darse. Quizás ellos no se dan cuenta de lo que están participando, pero en gran medida están ejerciendo la fuerza de esa pugna para poder mejorar la cuestión. Y ahí voy al ámbito educativo, donde uno dice, bueno, la conciencia de la ciudadanía, esta cuestión, esta conciencia por el cambio, se procesa a través de distintas aristas. Una de ellas, bueno, en la Argentina tuvimos el neoliberalismo menemista durante muchísimo tiempo, que nos dejó, por ejemplo, la cuestión de perder en el medio las aulas talleres, este espacio de práctica en donde los pibes y las pibas podían generar un ámbito, un espacio de escucha, un espacio de práctica también, un espacio de intercambio, un espacio de debate. Después, en los 2000, 2003 aproximadamente, se empezó a recuperar este tipo de aulas talleres y se empezaron a pronunciar los talleres ambientales dentro de nuestro diseño. Mucho antes de que se declare la ley de educación ambiental en las escuelas, bueno, estas dos escuelas que yo mencionaba recién, que las vuelvo a nombrar, San José Obrero y Hermanos Amézola en Villa Madero, habían ya insertado lo que era la educación ambiental y la construcción de la ciudadanía ambiental como materia. De hecho, yo, además de profe de historia, era profe de educación ambiental. Y de ahí desarrollamos una serie de proyectos interesantísimos, insisto, otra vez basados en el, como es, en el Laudato Si. Con esta recuperación de las aulas talleres, empezamos a pensar lo socioambiental. Primero, entender qué era lo socioambiental. Segundo, construir esa ciudadanía. Tercero, bajar un idioma, que era este idioma común para todas las personas. Podemos tener distintas banderas, distintas características, pero hay algo que hoy nos rige que me parece que es vital, que es quizás hasta la revolución más noble, que es el mensaje ambiental, ¿no? el salvar el planeta. Empezamos desde acciones muy pequeñas, como nos pide también el Laudato, a acciones más grandes. Desde empezar a diseñar una maqueta, a pensar una línea de tiempo ambiental, que era una maqueta que recorría todo desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad, que tuvo su muestra, que tuvo su apreciación por parte de las personas que la pudieron ver, y que se fueron con un mensaje, porque cada uno de los chicos que había participado de eso exponía de qué se trataba esa línea de tiempo, y la figura del cambio era bastante sustancial. Después de las maquetas dijimos, bueno, pero esto necesita difusión. ¿Qué otra acción pequeña podemos organizar que nos permita ver o permita pensar una modificación, un cambio? Pensamos en una revista que tiene el lema Proyecto Ambiental. Esa revista también fue hacia afuera, ubicada desde el marco de lo que es Internet. Empezamos a trabajar con sillones, sillas, botellas que se hacían los ecoladrillos, y después todo eso fabricábamos muebles para que ellos en su espacio, en su ámbito escolar, tuvieran una comodidad a la hora de ir a comer, para que pudieran tener un espacio de desarrollo creativo. El trabajo con huertas, ¿sí? Huertas agroecológicas, que también fue un punto clave en todo este desarrollo. Entonces esa acción pequeña veíamos cómo se iba transformando en algo cada vez y gradualmente más grande. Y de ahí pasarlo a la... Sí, un minuto. Un minuto. Bien, ahí a la conciencia definitiva, que tenía que ver con trasladarlo a las familias. Y muchas veces los chicos venían y me decían, profe, quise convencer a mi papá de que pusiéramos tachos de reciclado en casa. Mi papá me sacó corriendo. Finalizado el año, por ahí venía el mismo chico y me decía, profe, convencí a mi papá de que ponga el tacho.
Entonces, como para englobar un poco la cuestión esta de la ciudadanía ambiental, ¿no? Construir desde las escuelas es sumamente importante, y no me quiero extender demasiado con la conclusión, pero sobre todo si está basada en un mismo idioma común, que me parece que es este, ¿no? El idioma común particular de salvar el planeta. Sin planeta no tenemos lugar para la humanidad, la casa está en llamas, como bien dice Greta, que me parece significativa esa frase y va a perdurar sin dudas, y ha hecho que muchos jóvenes se contagien de esa frase. Hablar de ciudadanía ambiental creo que implica este marco más social, y que los movimientos cooperativistas, las escuelas desde el cooperativismo, lograron por lo menos empezar a cambiar algunas perspectivas de la familia, y yo creo que eso puede llevar a también cambiar las perspectivas de un barrio, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a dar paso entonces, luego de la presentación de Daniel, a la segunda presentación que nos va a hacer Marcela. Yo ya la presenté hace unos segundos, así que no sé si Marcela estás lista para entregar esta presentación con un título tan inspirador, ¿verdad? La tierra, esa herencia que debemos cuidar. Marcela. Perfecto, sí. Soy esta la presentación de Marcela con Jorge Terán, que también nos acompaña, ambos de la Universidad, si entendí bien, Andrés Bello. Por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero es decir que estamos profundamente agradecidos como Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica de darnos la posibilidad de ser parte de este Congreso de Educación Católica y poder dar a conocer una experiencia que inició en uno de sus tantos colegios, ¿cierto? De sus 18 colegios. Este colegio está ubicado en la ciudad de Viña del Mar, sector de Miraflores Alto, Chile. Bueno, la ponencia que nos convoca hoy lleva como título La tierra, la herencia que debemos cuidar, así como dice Juan Carlos, un tema muy potente. Y acá nosotros queremos hacer una invitación a reflexionar sobre el cuidado de la casa común desde nuestras realidades, ¿ya? Y de los distintos lugares donde nos toque vivir. Cuidar la casa que recibimos como herencia es sin duda una responsabilidad de todos. ¿Ya? Es importante mirar el hoy, pero también el futuro de quienes recibirán esta tierra, ¿cierto?, que nosotros les dejamos. Es por ello que nace esta necesidad urgente de respetar la tierra, su naturaleza, como buenos ciudadanos e hijos de Dios. Así que los invitamos, ¿cierto?, primeramente a hacernos la siguiente pregunta y pasamos a la siguiente diapositiva. Los quiero llevar a situarnos frente a esta pregunta, ¿ya? ¿De qué manera participo en el cuidado y protección de la casa común? Una pregunta, ¿cierto?, que nos debiera interpelar frente a esta realidad que hoy día estamos visualizando. El Papa Francisco, ¿cierto?, nos tiene una respuesta frente a esta gran pregunta que nos hacemos hoy. Hacemos clic, ¿cierto?, y ahí nos aparece este texto bíblico que está extraído de la Laudato Si, que dice que todos podemos colaborar como instrumentos, ¿cierto?, en el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, desde su experiencia, desde sus iniciativas y sus capacidades. Sin duda aquí el Papa Francisco nos sitúa y nos dice, bueno, desde esta manera ustedes pueden ser colaboradores de este cuidado de la casa común. Damos un pasito más y hoy día yo también los quiero que podamos situarnos o contextualizar, ¿cierto?, brevemente cuáles fueron las motivaciones que llevaron a diseñar este proyecto que inició ya hace más o menos 10 años. Experiencia que por lo demás fue muy enriquecedora para nuestros estudiantes. Quienes observaban en ese minuto el entorno, ya, nuestros estudiantes, ellos veían que existían una serie de situaciones alrededor de nuestra comunidad educativa o los lugares donde ellos habitaban.
Y quisimos colocar algunas cosas que ellos observaban en ese minuto. La sequía y escasez hídrica, hoy día, cierto, sin duda algo que afecta el medio ambiente, el equilibrio, cierto, del medio ambiente. La contaminación de las costas de Valparaíso, ¿ya? Hoy día no las podemos disfrutar como quisiéramos debido a la alta contaminación, a los desechos, ¿cierto?, que se encuentran en las playas de este gran Valparaíso. Los microbasurales que los tenemos hoy día ya en todos los sectores de nuestras poblaciones. La otra situación, y no menor, es la alta contaminación ambiental en la zona de Quintero y de Puchoncaví. Situación por lo demás que afectó a nuestro colegio, a uno de nuestros colegios de la fundación, que está en esa zona. Y también la contaminación acústica, no menor hoy día por estos días, donde vemos nuestros centros, ¿cierto?, de estas grandes ciudades atochados, ¿cierto?, de vehículos y de mucho ruido. Y así muchas otras cosas más que podemos ir mencionando, pero la idea es algunas cosas, ¿cierto?, que nuestros estudiantes habían observado en ese minuto y que les hizo clic para iniciar este proyecto que por lo demás fue muy gratificante. Bueno, dada esta realidad, y pasamos a la segunda lámina, dada esta realidad es que este grupo de adolescentes de la pastoral educativa del Liceo Santa Teresa de los Andes inicia, cierto, un caminar en este proceso del cuidado del medio ambiente, y mirando no solamente el entorno actual o la realidad actual, sino que con miras también a mejorar para las generaciones futuras. O sea, ellos pensaron no solamente en su bienestar, sino que también pensaron en los que iban a venir, ¿ya? Y como dice el título, esa herencia que nosotros dejamos a los más pequeños, en realidad, que son ellos los que van a o disfrutar de la tierra, o bien les va a tocar, cierto, una parte dura y difícil de poder controlar lo que hoy día está pasando en nuestro mundo, en nuestra tierra. Bien, buenas tardes a todos y todas. Avanzamos a la siguiente, por favor. Esta experiencia que se sitúa en la pastoral juvenil del Liceo Santa Teresa de los Andes de Miraflores Alto, Viña del Mar, parte, por cierto, dentro del contexto del plan anual que esta pastoral desarrolla durante todo un año y que finaliza cada año en el Jardín Botánico, que es un sector natural muy bien cuidado de nuestra quinta región. Y cada vez que ahí participamos, observábamos un comportamiento muy distinto de nuestros estudiantes, más bien llamados a la reflexión y sobre todo al respeto en el contexto que no es habitual para ellos, ya que ellos están muy acostumbrados más bien a la ciudad de cemento. Y es por eso que por allá en el 2011 nos planteamos con los profesores que dirigíamos esta pastoral juvenil la posibilidad de profundizar en la dimensión ecológica que se pudiese insertar en esta pastoral ya mencionada. La siguiente, por favor. Es por eso que entramos en una etapa de sensibilización inicialmente, en donde teníamos que poder observar aquellos lugares naturales de nuestro entorno que nos pudiesen servir para que el joven pudiese apreciar aquello que era la creación que el Señor nos ha regalado. Y ustedes en las fotos podrán apreciar alumnos que están en contacto con árboles. Hay una alumna que tiene algo en la mano que es un insecto y otra alumna que está observando una planta. La actividad era simple, ir a conversar con la naturaleza, para luego reunirnos todos y contar la experiencia. Y si bien en un momento les costó, porque les causaba risa, les causaba incomodidad, finalmente en las reflexiones que logramos extraer, los alumnos nos contaban que efectivamente lograron comunicarse con la naturaleza y desde ahí ir ejerciendo una relación con ella. Siguiente.
Es por eso que pudimos pasar a una siguiente etapa que podríamos llamar etapa de concreción, en donde, sin alejarnos mucho del establecimiento educacional, comenzamos con esta pastoral juvenil a diseñar ciertas actividades que pudiesen colaborar con nuestro entorno. Y es por eso que podemos observar en las fotos que están recogiendo basura en una avenida, que es una avenida bien concurrida, pero que hasta ese año que yo les mencionaba, la municipalidad nos hacía cargo de la limpieza. Es por eso que salimos con nuestros alumnos a colaborar con nuestra población. También en las plazas nos fuimos alejando un poquito ya de nuestro colegio y abarcando más sobre nuestra población. Y ahí ustedes ven bolsas llenas de basura en plazas públicas. Pero no nos queríamos quedar solo con eso, con que los vecinos vieran lo que estábamos haciendo, sino que los queríamos involucrar. Y es por eso que también los chicos comenzaron a diseñar mensajes que pudiesen motivarlos, sensibilizarlos y hacerlos parte también de estas acciones que llevábamos a cabo año a año. Siguiente. Vista esta etapa de sensibilización y concreción, pasamos a una tercera parte que era la etapa de socialización. Y quisimos partir, por cierto, al interior de nuestra comunidad educativa. En la foto ustedes pueden apreciar una actividad que le llamamos Expo Animales, en donde algunos alumnos traen sus mascotas, diversas mascotas, perros, gatos, que son los más tradicionales, conejos, hámster, peces, tortugas, lo inimaginable. Finalmente teníamos una tarde recreativa con los alumnos y ellos se quedaban un ratito más, porque nuestro colegio trabaja por jornada alterna, es decir, en la mañana vienen los alumnos mayores y en la tarde los pequeños. Y con los pequeños les mostrábamos nuestras mascotas, compartíamos con ellos esta experiencia que habíamos vivido previamente. Siguiente. Y es por eso que al hacer esta socialización con los cursos de la tarde, surgió otra necesidad: crear una pastoral ecológica infantil, es decir, con los más pequeños, de primero a sexto año básico. Y es por eso que ustedes verán dos aspectos relevantes en esta foto que le estamos presentando. Estamos dentro del aula, un hito importante. Estamos rompiendo un esquema formal para poder intervenir desde un tema que desde la pastoral surge, desde la reflexión pastoral. Y en la foto no solo hay alumnos de la pastoral juvenil, alumnos grandes, sino que también los más pequeñitos ya están haciendo un trabajo interrelacionado y compartiendo con sus pares. Siguiente, por favor. Y es por eso que estos alumnos más pequeñitos, en sus reflexiones diarias de encuentros, pudieron ir diseñando ciertas acciones. Por ejemplo, carteles que adornaban no solo la entrada del colegio, sino que también los diarios murales de las aulas, y también intervenían en actividades importantes, como el Día Mundial de la Tierra. Todo el material creado por ellos y esta vez compartiendo ya con sus pares, los más pequeñitos, y también con los profesores. Por cierto que la pandemia nos tocó fuerte porque no hemos podido salir a terreno en estos 2 últimos años, pero sí a nivel institucional, a nivel de la Fundación ODEC, pudimos diseñar un programa de formación ciudadana propio. Estábamos aplicando uno desde primero a sexto básico, pero desde séptimo a segundo medio hemos diseñado este con 4 ejes, que son los ejes que el Ministerio de Educación de Chile nos propone, y por cierto, aquel que está en verdecito es el eje que tiene que ver con ecología. ¿Qué estamos asegurando con esto? Que todos los colegios de la Fundación puedan ser parte de esta experiencia que se inició específicamente en un lugar de la quinta región. Bien, no hemos propuesto algunos desafíos ya para seguir aportando al cuidado del medio ambiente. Bien, estos desafíos los podemos dividir ahí en 3. El primero tiene que ver con educar al interior del aula en cuanto a ciudadanía ecológica desde los más pequeñitos, desde la educación parvularia. Un gran desafío, ¿cierto?, de trabajar desde temprana edad con los peques, que son los que de alguna manera hoy día ellos van a iniciar esto y me imagino que se les viene, ¿cierto?, un desafío también tremendo a ellos cuando sean más adultos, más grandes, adolescentes. Un segundo desafío tiene que ver con concientizar a los padres y apoderados, a los vecinos y actores sociales acerca del cuidado del medio ambiente. Y aquí entramos todos, sin duda. Es una gran tarea, una gran labor de todos. Y un tercer desafío tiene que ver con promover espacios de acción ecológica permanentes
como por ejemplo en los talleres, ¿cierto?, en las acciones pastorales de cada comunidad educativa y también aquella instancia donde se dé esta promoción del cuidado del medio ambiente. Un minuto, Antes, Marcela. ¿sí? Listo. Un minuto te Antes de queda. Perfecto. Antes de ir finalizando esta ponencia, quisiéramos compartir con ustedes una cita extraída de la encíclica Laudato Si, en el apartado número 13 que dice: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos y en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Este es extraído del Laudato Si. Con esta motivación queremos invitarlos a desarrollar iniciativas como estas dentro de sus posibilidades y seguir juntos este camino de esperanza para lograr un planeta más verde y lleno de vida. Muchas gracias por la escucha y muchas gracias por la oportunidad de esta ponencia. A ti, Marcela. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta presentación. Entonces vamos a dar paso entonces, gracias Sofi, a la última presentación de esta sesión. En este caso tenemos la exposición de Ricardo González, que Ricardo es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y luego máster en Teología por la Universidad Católica. Así que interesante la doble mirada. Y Ricardo nos va a presentar una ponencia que se denomina Crear comunidades educativas para una ciudadanía ecológica. Entonces, con eso, Ricardo, no sé si estás en condiciones de poder comenzar tu presentación. A los 14 minutos yo te voy a hacer una seña de que te queda un minuto. Ok, muchas gracias. Se decía que el título de mi presentación es Crear comunidades educativas para una ciudadanía ecológica. En realidad, mi ponencia es la teoría de lo que Daniel, Marcela y Jorge nos presentaron hoy. Voy a leer en honor al tiempo. Durante este tiempo de pandemia de COVID-19 se nos hizo patente a nivel global la necesidad de resolver juntos los problemas de la humanidad, como una sola familia. De la pandemia emergió la necesidad urgente de una, comillas, comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Eso dice el Papa Francisco. Por dicha razón, una de las cosas más destacables y hermosas que se ha visto durante la pandemia en nuestro país y en el mundo ha sido justamente la solidaridad de la gente, gestionada por comunidades formales e informales. La pandemia del COVID nos hizo recordar que, comillas, el mal de uno perjudica a todos. Nadie se salva solo y que solo es posible salvarse juntos. Esa es la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Es necesaria la comunidad, necesitamos unos de otros. Crear comunidades educativas para una ciudadanía ecológica es uno de los grandes objetivos que le reconoce el Papa Francisco a la educación. La gravedad de la crisis cultural y ecológica que estamos viviendo hacen urgente la creación de comunidades educativas cuyo objetivo central sea la alianza entre la humanidad y el ambiente, la formación de ciudadanos verdaderamente ecológicos. La humanidad, afirma el Papa, necesita cambiar para reorientar su rumbo e iniciar un largo periodo de regeneración, evitando caer en reduccionismo de cualquier tipo, buscando espacios de diálogo más que de confrontación, espacios de encuentro más que de división. ¿Pero qué se entiende por comunidad? Brevemente, la comunidad es un lugar de comunión donde cada uno aporta lo suyo, en presencia, en dones, en talentos. En ella todos son protagonistas, nadie sobra. La comunidad, dice Maritza Montero, es un grupo en constante transformación y evolución, que en su relación genera un sentido de pertenencia e identidad social,
tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. Una palabra clave en esta definición de comunidad es relación. Aquello que la caracteriza es justamente la estructura relacional que se da entre sus miembros. Cuando hay valores comunes, sentido de pertenencia, identidad social, unidad de propósito, se goza de la pertenencia a esa comunidad. Y si a esto agregamos la ayuda recíproca, el bien común, la fraternidad en acción, esa comunidad se transforma en un lugar de trascendencia. La comunidad, comillas, obliga a sus miembros a prodigarse por los demás integrantes de ella misma. Es la instancia para salir de sí y entrar en relación constructiva y significativa con los otros. Los demás dejan huellas en nosotros y nosotros dejamos huellas en ellos. ¿Y qué se entiende hoy por comunidad educativa? La comunidad educativa es una agrupación de personas unidas por un interés común, la educación, y es conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos, administrativos, etc. Sin embargo, aquello que distingue una comunidad educativa no es solo el interés común por la educación y la formación, sino el espíritu que la anima, el sentido de fraternidad que la distingue y las relaciones de solidaridad recíproca que las caracterizan. Y la ciudadanía ecológica, ¿qué es lo que es? Bueno, Daniel ya lo definió muy bien. Ser ciudadano ecológico significa tener sentido de identidad y pertenencia a una sociedad determinada, como también responsabilidad pública por el cuidado de la casa común, donde se desenvuelven las personas, responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente. Hay una relación directa entre la creación de comunidades educativas, realmente tales, y el ejercicio de la propia ciudadanía ecológica. Para ambas se requiere tomar decisiones de manera consciente, reflexionando, analizando y asumiendo las consecuencias de las propias decisiones. Las claves para lograr dichos cometidos se podrían sintetizar en tres. Y aquí me baso en la Laudato Si. La cultural, que implica apostar por otro estilo de vida; la educativa, que busca la alianza entre la humanidad y el medio ambiente; y la espiritual, que considera la conversión ecológica, personal y comunitaria como camino para lograr todo lo anterior. Revisemos cada una. La clave cultural. La cultura, según una definición del Papa Juan Pablo II, es, comillas, un modo específico del ser y del existir del hombre. El hombre vive según una cultura que le es propia y que a su vez crea entre los hombres un lazo que le es también propio, determinando el carácter interhumano y social de la existencia humana. Cierre comillas. Este modo específico del existir y del ser del hombre se alimenta de las costumbres, de las creencias, del arte, de la moral y los hábitos adquiridos por el ser humano en cuanto miembro de la sociedad. La cultura determina en cierto sentido la conducta del ser humano y a la vez es determinada por esta. Una clave de cambio para la regeneración ecológica de la humanidad se puede realizar a través de la cultura, de modo de cambiar el paradigma consumista, compulsivo y materialista existente, reorientando a la humanidad que busca una nueva comprensión de sí misma, clarificando su identidad. Un cambio cultural apunta a un cambio en el estilo de vida de las personas. Dice el Papa Francisco, no todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido, dice el Papa, que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. Entonces, volver a optar por el bien, por la verdad y por la belleza es cuestión de dignidad humana. Las palabras del Papa están cargadas de esperanza, de fe, de amor por el ser humano. Es posible apostar por un nuevo estilo de vida, por una nueva cultura. La clave educativa. El desafío que propone el Papa Francisco de una educación ambiental integral apunta justamente a un verdadero cambio en el estilo de vida de las personas, que incluye nuevos hábitos destinados a restablecer la alianza entre la humanidad y el medio ambiente.
No basta con la información científica o la concientización y prevención de los riesgos ambientales. Es necesario, comillas, recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico. El interno, dice el Papa, con uno mismo. El solidario, con los demás. El natural, con todos los seres vivos. El espiritual, con Dios, cierre de comillas. La educación a la que hace referencia el Papa específicamente es la ambiental, aunque su perspectiva es mucho más amplia y universal. Es una educación que alcanza hasta los actos cotidianos más pequeños y aparentemente insignificantes, motivadora del cuidado de la creación, partiendo del cultivo de las virtudes, conformando, como se decía anteriormente, un nuevo estilo de vida. Es una educación en la responsabilidad ambiental que tiene que ser capaz de alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente. Aquí el Papa enumera algunos comportamientos deseables. 1, evitar el uso del material plástico y de papel. 2, reducir el consumo de agua. 3, separar los residuos. 4, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. 5, tratar con cuidado a los demás seres vivos. 6, utilizar el transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. 7, plantar árboles. 8, apagar luces innecesarias, etc. Todo esto es parte de la creatividad y generosidad del ser humano y revela lo mejor del mismo y puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Eso dice el Papa. El bien es difusivo por sí mismo y aunque todas estas acciones sean pequeñas, anónimas e invisibles, el hacerlas, dice el Papa, nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. Hay una serie de palabras claves que utiliza el Papa para referirse a la educación ambiental: desarrollar hábitos, transformación personal, cultivo de sólidas virtudes, donación de sí, compromiso ecológico, todo en vista de motivar pequeñas acciones cotidianas. La clave espiritual. El Papa Francisco propone e impulsa lo que él llama una espiritualidad ecológica. Una espiritualidad que nace del Evangelio y que puede ser un aporte para la renovación de la humanidad. Es desde una sólida espiritualidad cristiana, ecológica, de donde surgen las motivaciones para el cuidado de la creación. ¿Pero qué entiende el Papa Francisco por espiritualidad? Hay muchas definiciones de espiritualidad. Algunos la definen como expresión de la esencia del ser humano. Otros la identifican como estilos o formas de vida que incluyen perspectivas relacionadas con el ámbito espiritual. El Papa Francisco no define directamente lo que entiende por espiritualidad. Sin embargo, hace referencia a lo que éstas producen en el interior del ser humano, reconociéndolas como, comillas, móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Un paso para dejarse conducir o motivar por una espiritualidad determinada, en este caso por la espiritualidad ecológica, es lo que el Papa llama la conversión ecológica. ¿Qué entiende Francisco por una conversión ecológica? Desde la perspectiva cristiana, la conversión implica siempre el encuentro con Jesús y la asunción responsable de las consecuencias vitales de dicho encuentro. ¿Cuáles consecuencias? Asumir una nueva forma de relación con el mundo que nos rodea. Comillas, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, dice el Papa Francisco, que no es una opción para el convertido, sino una exigencia de la misma elección. Pero no basta con la buena voluntad para hacer frente a la crisis ecológica mundial que vivimos. Es necesaria una acción comunitaria, dice el Papa. La conversión ecológica supone la amorosa conciencia de no estar desconectado de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Los seres humanos estamos ligados a todos los seres del universo. La conversión ecológica entonces implica la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. La seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora resucitado habita en lo más íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Implica también, dice el Papa, el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo, inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Finalmente, el Papa hace un llamado a todos los cristianos a explicitar
esta dimensión de su conversión en relación con todas las criaturas y con el mundo que los rodea, hasta provocar, dice el Papa, esa sublime fraternidad con todo lo creado, como lo hizo Francisco de Asís. Concluyendo, al final de esta reflexión, las preguntas que todos podemos hacernos son: ¿cómo crear comunidades educativas para una ciudadanía ecológica? ¿Cómo contribuir concretamente a la formación de lo que el Papa Francisco llama una ciudadanía ecológica? ¿Cómo podemos hacer converger las tres claves presentadas en esta ponencia para que la sociedad civil las acoja como propia? ¿Cómo hacer para que el paradigma trinitario y ecológico impregne transversalmente nuestro sistema educativo y plasme nuestra cultura? Son preguntas difíciles de responder. La respuesta que aflora desde el mismo texto de la Laudato Si se llama fraternidad universal, que es el principio olvidado de la Revolución Francesa. Siempre recordamos la libertad y la igualdad y nos olvidamos de la fraternidad. La fraternidad de Francisco de Asís, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, donde ninguna criatura queda excluida del amor, de la consideración, de la inclusión social, donde el cuidado por la casa común es connatural a todos, donde las políticas públicas fomentan el desarrollo sustentable. La respuesta final está en cada uno de nosotros como comunidad educativa. Muchas gracias.